en la palabra del Señor, en el Salmo 40, y el Salmo 40 es un salmo muy lindo de la Biblia, porque cuando uno lee los salmos es parecido a los tangos. Vio que los tangos parece, dicen por allí que es un lamento de cornudo, bueno, toda gente engañada, ¿no? Dice. Pero el Salmo también tiene algo parecido, nada más que no de ese índole, pero el Salmo es un montón de lamentos. De la Biblia ha pasado de todo. Cuando uno lee los Salmos dice, pobre este hombre, está enfermo, lo persiguen, lo critican, esperan que se muera. Yo digo, pobre, digo yo, está peor que mi ley este hombre, pobrecito. Entonces todos le desean el mal ahí, como que queriendo destruirlo, ¿no? Entonces cuando uno lee los salmos, entonces uno tiene consuelo, porque dice, bueno, a mí no me pasan tantas cosas juntas. Entonces, bueno, me pasan cosas, pero no tanto, ¿no? Entonces lee los salmos y dice, bueno, todavía aguanta el cuero nuestro, aguanta, ¿no? Uno dice, hay gente que dice, no aguanto más, ¿no? Y uno no sabe todo lo que aguanta hasta que le toca sufrir. Pero a veces uno dice, ¿qué peor podemos estar? Y en Argentina nunca sabemos qué peor podemos estar. Siempre hay uno que puede hacerla peor que el otro, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a tener esa capacidad de sobrellevarse y levantarse a pesar de todos los problemas, ¿no? Preguntaban allí, se preocupaban, decían, ¿cómo puede ser que ustedes los argentinos están siempre de fiesta? Le decían en Estados Unidos a la gente. Decían, porque los vemos que siempre están contentos, felices, juega Argentina, están todos contentos. Y dice, con todos los problemas que tiene su país, ustedes lo único que buscan es cómo pasar un momento feliz. Entonces le contesta, lo que pasa es que si no hacemos así nos volvemos locos, si vamos a estar preocupándonos por todos los problemas. Entonces es la manera de tener la capacidad de levantarse, ¿no? Y algo que tenemos en Argentina es esto, es una capacidad de reinventarnos cada día. Si algo no nos funciona, nos reinventamos, ¿no? Y siempre tenemos un ahorro guardadito por allí. ¿Por qué lo tenemos? Por si acaso, porque acá nunca sabemos lo que puede pasar. Entonces siempre hay que tener algo guardado por si necesitas agarrar de algo. Nunca hay que estar al día guardado, siempre hay que tener algo, ¿no? Cuando leemos el Salmo 40, es muy importante, porque es un salmo que nos habla de que Dios nos levanta, ¿no? Y esto es lo que puse el título, dice, Dios levanta a los que esperan en Él, y esa es la realidad. Dice así, del 1 al 3, empezamos por esos 3 versículos, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Buscar a Dios y saber esperar, en primer lugar. Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, entender que Dios es la fuente de nuestra vida, es la fuente de nuestra salud, es la fuente de nuestra economía. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestra vida nos vaya bien, hay que buscar a Dios. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas, en todo. Si ponemos a Dios primero, todo se transforma y todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Pero tiene que estar Dios primero en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, todas las cosas se transforman para el bien. Si hay algo que dice el texto, nos está hablando acá, cuando buscamos su rostro, Dios se inclina a nosotros y escucha nuestras oraciones. En el momento en que una persona se predispone a buscar el rostro de Dios, es que dice, yo voy a volverme a Dios, Dios ya está, inclinó los cielos, dice la Biblia. Como que apenas nosotros disponemos el corazón, Dios es como que presta atención y ya inclina los cielos y está esperando a ver nuestras oraciones, qué es lo que estamos orando a Dios. Entonces, esto es lo que hace Dios en nuestra búsqueda. Él está permanentemente buscándonos a nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos, los que nos damos la espalda a Dios. Pero apenas nosotros buscamos su rostro o intentamos inclinar nuestro corazón a Dios o intentamos decir, bueno, voy a volver a los caminos de Dios, apenas tenemos esa intención en nuestro corazón, Dios ya está en el cielo inclinando el cielo para poder escucharnos. Dice la Biblia en este texto, dice que nos hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuál es ese pozo de la desesperación? Cuando caemos en un pozo profundo,
puede ser un pozo de depresión, pueden ser enfermedades, el pozo de la desesperación. Puede ser un pozo económico donde el agua, como decían algunos, nos llega al cuello, ¿no? Esas expresiones que usamos, el agua nos llega al cuello, es como que estamos de puntita de pie, ¿vio? Cuando las deudas están hasta acá y por más que nos ponemos de pie, apenas si respiramos, ¿no? El pozo de la economía, cuando apenas si nos alcanza, ¿no? Estamos viviendo un tiempo difícil para Argentina, pero es un tiempo donde Argentina se va a recuperar, es un tiempo donde Argentina va a volver a levantar cabeza y donde Dios nos va a volver a bendecir, va a volver a prosperar nuestros caminos. También dice, del lodo cenagoso, usa esta expresión, y yo recuerdo una expresión que la argentinizamos, el lodo cenagoso es como decir, estoy remando en dulce de leche. Veo que hay gente que dice así, remo en dulce de leche, ¿no? Y parece que todo es más difícil. Bueno, así es el lodo cenagoso. El lodo cenagoso es eso. Dios nos saca de ese lodo cenagoso, nos saca de ese lugar donde todo nos cuesta más, porque cuando uno está en ese lodo cenagoso es como que tus pies están enterrados en el barro y vos querés caminar, querés ponerle ritmo al caminar y no podés caminar rápido, ¿no? Apenas si podés sacar el pie y a veces sacás un pie y querés sacar el otro y se te entierra el que sacaste y es difícil salir cuando estamos en el pozo cenagoso. Entonces a veces la vida tiene eso, tiene pozos cenagosos en nuestras vidas, en donde todo nos cuesta, todo es difícil lo que hacemos, todo hay como problemas, todo cuesta el doble o el triple, hay que poner más fuerza. Y todo pasa porque nos alejamos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios pasan todas esas cosas en nuestras vidas. Por eso necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y aquí comienza el proceso de restauración cuando nosotros buscamos a Dios. Y ese proceso dice, puso mis pies sobre la roca, ¿no? Y allí es donde, sobre la peña, ¿no? Entonces, en lugar de estar en el pozo de la desesperación, en lugar de estar allí en el lodo cenagoso, Dios nos saca de allí y nos pone en una roca firme allí donde podemos pararnos y allí limpiarnos, secarnos, ¿me entiende? Como salir a flote de los problemas que tenemos. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, Cristo es la roca de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Esa roca de salvación también tiene una palabra allí. Y Él enderezó mis pasos. Fíjense cómo las expresiones están en el texto bíblico acá. Dice, me hizo sacar el pozo de la presión del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, dice el versículo 2, y enderezó mis pasos. Algo que hace Dios cuando le buscamos es enderezar nuestros caminos, ordenar nuestros caminos. Es una tarea que hace el Señor en nuestras vidas. Dios siempre ordena nuestros caminos, ordena nuestras economías, ordena nuestras relaciones, siempre ordena nuestros caminos se tuercen cuando nos alejamos de Dios. ¿Por qué se tuerce? Porque nos motivan cosas malas, nos motiva la ambición, nos motiva el egoísmo, nos motivan cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces cuando nosotros nos motivamos por esa motivación del amor al dinero, por el amor a ciertas cosas, lo único que hace es cada día alejarnos de Dios más y más. Entonces después cuando volvemos a Dios se tiene que enderezar nuestras veredas. Amén. Se enderezan nuestros pasos. Y eso es lo lindo, que Dios endereza nuestros pasos, nos ordena nuestros tiempos, nos enseña a vivir, nos enseña a descansar, nos enseña a trabajar, nos enseña a disfrutar de la vida. ¿Cuántos dicen amén? La vida no es para sufrir, tampoco es para vivir trabajando. La vida es para ser felices, para disfrutarla. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Ayer estaba escuchando una reflexión del Chavo del Ocho, muy interesante, donde el Chavo del Ocho, el maestro Girafal, estaba enseñando a ahorrar. Y entonces el Chavo del Ocho dice, no siempre hay que ahorrar. Le contesta, dice, ¿cómo que no siempre hay que ahorrar? Dice, porque no siempre hay que guardar las cosas. Y decía, la reflexión que él hacía era así, decía que las cosas malas no hay que guardarlas, porque si yo las guardo, me acuerdo y me duelen. Entonces no hay que guardarlas. Entonces, cada vez que me pasó algo malo, algo doloroso, yo no lo tengo que guardar porque lo tengo que olvidar, porque si no lo recuerdo y me hace daño. Y decía, pero las cosas buenas y los momentos felices sí hay que guardarlos,
porque cuando estamos tristes, entonces si recordamos esos momentos felices, entonces, ¿qué hacemos? Nos alegramos nuevamente y recordamos el amor, el cariño. Es una reflexión del Chavo del Ocho, le aviso. Pero fíjense qué interesante que nos enseña a vivir, a vivir. Porque lo importante de la vida, decía la reflexión final, era ser feliz. Lo importante de la vida es ser feliz. Y esa es la realidad. Por lo cual nosotros necesitamos esto, que Dios enderece nuestros pasos y que nos ayude a ser felices en la vida. Necesitamos ser felices en la vida. Porque no es solamente problema y amargura. No, necesitamos ser felices en la vida y entender que la vida consiste en esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice luego, versículo 3, dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Qué lindo cuando la gente canta, ¿no? ¿Amén? ¿Le gusta cantar? Tiene que cantar. Cuando la gente está feliz, canta. Entonces, qué lindo cuando Dios pone en tu boca un cántico nuevo, ¿no? Cuando saliste de los problemas, saliste de la angustia y Dios te pone cánticos nuevos en tu boca. El cántico nuevo no es un cántico que usted sepa, porque es nuevo, nadie lo sabe. Entonces, es un cántico que usted inventa. Yo invento, 2x3 invento cánticos nuevos, porque como algunas veces se me olvida la letra de algunas canciones, yo le meto para cualquier lado. Dios pone cántico nuevo en nuestras bocas, esa alabanza que podemos sacar de nuestros labios y podemos glorificar al Señor, agradecidos por los momentos, por la vida. Y el cántico nuevo sale en los momentos que estamos solos, porque no vamos a estar cantando un cántico nuevo delante de la gente, que no. Entonces, los momentos de nuestra soledad y de meditación, donde allí estamos solos, allí sale el cántico nuevo de nuestros labios para glorificar al Señor, alabado sea el Señor. Dice esto, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por lo cual, cuando Dios nos saca de los problemas, nos saca de la desesperación y bendice nuestras vidas y nos da alegría y gozo en el corazón, esto da testimonio para muchas personas, para que la gente aprenda que Dios es un Dios misericordioso y que cuando volvemos el rostro a Él, Dios bendice nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto, Dios piensa en nosotros. Allí el mismo Salmo, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Dice, si yo anunciare y hablare de ellos, no puedo ser enumerado, dice. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí a hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice, he anunciado tu justicia en grandes congregaciones aquí, no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias y tu verdad me guarden siempre. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios empieza a tener planes para nosotros. Amén. Qué lindo esto que Dios tenga planes para nosotros. Y que nuestra vida no está en la deriva, sino que cuando Dios está pensando en alguien, que el pensamiento de Dios estemos nosotros en esa lista de pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Yo digo siempre, Dios es un gran artista. Es un gran artista donde Él pinta cuadros. Y nosotros somos simplemente un pincel. Un pincel. El tema está que cuando quiere hacer cierta figura necesita un pincel y qué lindo estar nosotros allí y Dios nos toma y hace eso. Amén. Después uno dice, qué tremendo lo que hiciste. No, lo que hizo Dios. Yo simplemente era un pincel. Que el Señor estaba pensando en mí, en poder usarme para hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Entonces, cuando Dios piensa en nosotros, Dios tiene planes. Y esto es lo maravilloso. Dice, has aumentado,
dice, tus pensamientos para con nosotros, dice la Biblia. Has aumentado tus pensamientos. Entonces, cuando usted busca a Dios y adora a Dios y honra a Dios, entonces tú te presentas adelante de Dios y tu nombre está en la presencia de Dios. Y cuando Dios piensa, ¿y quién podrá hacer esto? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí. ¿Quién podrá hacer esto? Entonces Dios está pensando en ti. Los pensamientos de Dios están en tú, en el pensamiento de Dios. ¿A quién puede usar Dios? ¿Quién puede ser usado por el Señor, no? Dice, Dios te incluye en sus proyectos. Allí, está incluido en sus proyectos del Señor. Entonces, cuando uno está dispuesto a servir al Señor, está incluido en los proyectos del Señor. Dios quiere usarnos a nosotros para que seamos parte de sus maravillas. Quiere usar nuestra vida para que nosotros seamos esa parte de esas maravillas que hace el Señor. Otra de las palabras que aparece acá dice, has abierto mis oídos. Entonces cuando nosotros buscamos a Dios, Dios abre nuestros oídos para oír. Por eso Jesús usó mucho esta frase, el que tenga oídos para oír, oiga. Todos tenemos oídos, pero no escuchamos. Entonces Dios dice, has abierto mis oídos. Dios abre nuestros oídos para poder aprender de la vida. Entonces cuando nuestros oídos se abren, empezamos a poder escuchar con atención. Entonces escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la vida, escuchamos el cántico de las aves. Escuchamos el murmurar de las aguas. Escuchamos y vemos. Entonces empezamos a vivir. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, dejamos de vivir. Entonces vivimos esclavizados en el trabajo o en las preocupaciones. O corremos, por eso el tiempo se ha acelerado. Porque cuando la gente, ¿sabe por qué se acelera el tiempo? Porque vivimos pensando en el futuro. ¿Y sabe por qué vivimos pensando en el futuro? Porque vivimos con deudas. Entonces estamos pensando, bueno, ahora cuando llegue fin de mes cobro y pago todo esto. Entonces estamos pensando, bueno, llega fin de mes cobro y entonces cuando cobraste y pagaste todo, se te acabó todo. Entonces, ¿qué estás pensando? Bueno, cuando llegue el otro fin de mes y cuando quería cobrar ya es diciembre. Entonces se te pasó el año, así rapidísimo el año. Entonces nosotros no vivimos. Simplemente estamos mirando como mirando la zanahoria. Y así nos tienen. Entender porque no estamos viviendo. Entonces necesitamos entender esto, que Dios abre nuestros oídos y abre nuestros ojos y comenzamos a ver y escuchar. Y a partir de que vemos y escuchamos empezamos a meditar. Y ahí comienza un proceso en nuestras vidas maravilloso. Porque empezamos a entender en qué consiste la vida. Empezamos a entender el deseo de vivir, el deseo de disfrutar, el deseo de estar. Y allí Dios comienza a hablarnos a nuestro corazón. Hacer su voluntad. Aparece esta frase en el texto. Dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La vuelvo a leer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿A cuántos les gusta hacer algo que no quieren hacer y los obligan a hacerlo? A ver, ¿a alguien le gusta eso? ¿Qué hace la persona cuando le obligan a hacer algo que no quiere hacer? Se enoja. Bueno, la Biblia dice, nuestros pensamientos no son como tus pensamientos. Ni nuestros proyectos no son como los del Señor. Nuestros caminos no son como los del Señor. Entonces, si Dios quiere que hagamos su voluntad y nosotros no queremos hacer su voluntad, porque la verdad que en la carne nadie quiere hacer la voluntad del Señor en la carne, porque nuestra carne no quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces nosotros estamos luchando con Dios permanentemente. Eso es lo que nos pasa. Luchamos con Dios permanentemente porque nuestra carne no quiere hacer su voluntad. Pero cuando nosotros buscamos al Señor y Dios abre los oídos, Dios hace algo en nosotros que es la transformación. Y dice, Dios produce el querer
como el hacer. Y entonces nuestro espíritu comienza a agradarle, a hacer la voluntad de Dios. Entonces nos empieza a agradar. Entonces ya no es que Dios me obliga a hacer la voluntad de Dios, sino que ahora a mí me gusta hacer la voluntad de Dios. Y estoy haciendo lo que no quería hacer antes. Pero la diferencia es que ahora Dios lo puso en mi corazón y ahora me gusta hacerlo. Y ahí está el cambio. Entonces uno sirve al Señor, trabaja para el Señor, canta para el Señor, está con los niños y esto. Me acuerdo cuando Fabi acá, no está, se fue para atrás. Bueno. Está. Cuando yo le propuse a Fabi que decía, bueno, ¿qué quiere que haga, pastor? ¿Para qué puedo servir? Y yo digo, ya sé para qué, yo te tengo los planes, para qué Dios te quiere. Y le decía yo, para trabajar con los niños. No, con los niños no quiero saber nada. Decía así cuando empezó. Y ahora le encanta trabajar con los niños. ¿Por qué? Porque estaba en los planes del Señor. Pero una cosa es que alguien te obliga a hacerlo y otra cosa es que lo sienta en tu corazón y que empiece a sentir ese deseo de hacerlo. ¿Entiendes? Cuando uno siente el deseo de hacerlo, él lo hace como si fuese una idea que se te ocurrió a vos. Pero no se te ocurrió a vos. Vos pensás que se te ocurrió a vos. Estaba en los planes de Dios. Nada más que si te lo obligaba a hacer a la fuerza, vos te enojabas. Pero entonces necesitaba el proceso en donde tú le dices, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí ese proceso te cambia la cabeza a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuántos ya le hemos pedido que hagan cosas y no las querían hacer y renegaban? Y después resulta que Dios quería que la hagan. Dios quería que la hagan, pero no estaba el momento porque tu corazón todavía no sentía ese deseo de servir al Señor, de hacer la voluntad del Señor. Alabado sea el Señor. Entonces después te das cuenta que me agradó hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos llama, nos capacita y también trabaja nuestros sentimientos, pero también nos espera. Porque hasta que el proceso se produce en nosotros de querer hacer la voluntad de Dios, es un proceso que lleva tiempo. Cada persona es distinta, pero ese proceso Dios nos espera hasta que se produzca esto. Y cuando se produce eso, entonces comienza el deseo de Dios. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Yo he estado muchas veces y digo, pero le voy a decir esto, le voy a decir. Y mi señora me dice, no le digas todavía. Digo, no, pero ya es tiempo, ya le voy a decir. No, todavía no le diga. Me frena ahí, estamos luchando. Pero si ya Dios quiere que ya empiece a trabajar, no, todavía no es. Y estamos luchando ahí. Qué lindo cuando la gente viene a decir, pastor, me gustaría hacer eso. Y yo justo lo que yo le tenía que decir. Porque se ve que Dios le está hablando ya. Dios le está hablando. Yo lo estaba mirando y Dios le está hablando. Pero qué maravilloso es que estás en los planes de Dios. Estás en los pensamientos de Dios. Estás en los proyectos de Dios. Entonces Dios, cuando está mirando a la gente, tiene proyectos para ti, cosas que Dios quiere que tú hagas. Y tal vez tú dices, no sirvo para nada. No existe nadie que no sirva para nada. Todos, cuando se ponen en la mano de Dios, Dios tiene proyectos maravillosos para la vida de la gente. Dice, porque Dios dice, has aumentado tus maravillas. Dios quiere hacer una obra de arte y necesita pinceles que estén limpios. Porque cuando agarras un pincel y está sucio, ¿qué haces? Porque si tenés 4 pinceles limpios y uno sucio, ¿cuál usás? El limpio, por supuesto. Entonces Dios se agrada cuando una persona está limpia y está listo para servir. A Dios le gusta eso. Y Dios va a usar esos pinceles y va a hacer Dios una maravilla, una obra de arte. ¿Me entiende? Y lo importante es que cada obra de arte que haga siempre tenga la firma del maestro. Alabado sea el Señor, amén. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, predicar tu palabra. Ahí dice, la ley está en medio de mi corazón, dice el texto allí. La ley está en medio del corazón. Amar, leer la palabra de Dios y guardarla en el corazón. Porque cuando uno quiere hacer su voluntad, comienza ese deseo de leer la palabra. Tiene que despertarse el deseo de leer la palabra. El deseo de estar con la palabra, el deseo de amar la palabra, de que Dios te hable, te guíe, te muestre, te revele, te muestre lo que está escrito allí.
Hay cosas que están allí encriptadas en la palabra y cuando uno las lee así nomás no la entiende, pero cuando las lee detenidamente, cuando las lee con atención, se te abre la mente y ahí empezás a entender lo que estaba escondido allí, lo que estaba escrito en ese texto de la palabra. Alabado sea el Señor. Dice el texto allí, dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Otra de las cosas que Dios quiere hacer es que nosotros podamos predicar la palabra, hablar la palabra, predicar, como dice allí nuestra hermana, a tiempo, de predicar a tiempo. Que la palabra, Dios nos utilice para hablar la palabra. Porque cada vez que Dios está necesitando gente dispuesta, así como decía Rosita, si se murió esa persona y no le prediqué, a veces la única oportunidad eres tú, porque tú estás en ese lugar y eres la última persona que esa gente va a ver con vida. Y tú eres la oportunidad que tiene de salvarse. Entonces, predicar la palabra. Entonces, donde tú estás es el momento de predicar. Pero para que tú puedas predicar, tú tienes que entender que Dios nos llamó para esto, para proclamar su palabra. Entonces, lo más importante no es lo que haces, sino lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Entonces, cuando Dios quiere decir, detén todo, háblale a esta persona. Entonces, eso es lo más importante que todo lo que estoy haciendo, porque Dios quiere que haga su voluntad. Entonces, eso es el mandato de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, he anunciado tu justicia, dice, en grande congregación. Dice, no refrené mis labios. Entonces, cuando Dios te impulsa a hablar, habla, hermano, habla, porque Dios te está impulsando a hablar. Entonces, cuando dice, sentía que tenía que hablar, habla, no te quedes. Tú tienes que hablarle. Cuando Dios te impulsa, háblale a esa persona. Si Dios te está moviendo, háblale, porque Dios necesita que haya un instrumento que predique, que haya un instrumento que hable la palabra en ese momento justo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, alabado sea el Señor. Dice, versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Y aquí aparece una palabra que es publicar, que ahora se ha reivindicado esta palabra, porque uno dice, bueno, hay que hacer una publicación. ¿Y qué se te ocurre en la cabeza una publicación? Subir, ahí ya lo subió al Facebook, publicó. Bueno, pero publicar su justicia, publicar su palabra, testificar que tú eres un hijo de Dios, este es otro instrumento importantísimo. Cuando uno entiende que Dios es el que te levanta, entonces no te da vergüenza identificarte con Cristo. Amén. Recuerdo una vez que me había traído una chapa patente de Estados Unidos, que allá se usaba mucho, cuando tuve esa oportunidad de viajar, y que decía Jesús. Y dije, bueno, cuando tenga un auto más o menos digno, la traje cuando no tenía ni auto. Entonces, cuando tenga un auto más o menos digno, la voy a poner. Y resulta que cuando tuve un Falcon, le puse la chapa Jesús. No podía pasar ni un semáforo en rojo. Porque decía Jesús. Entonces, pero allí me identifiqué. Entonces, qué importante que identificarte con Jesús. Entonces, tú tienes que identificarte con Él. Publica en tu casa, publica en tu hogar, publica en tu vehículo, publica que tú eres un hijo de Dios. Publica la justicia de Dios, que no te dé vergüenza publicarlo. ¿Cuántos dicen amén? A ver. La gente tiene que saber que tú eres un hijo de Dios, saber que Dios es quien te protege, que Dios quien te bendice, que Dios es quien te guarda. La gente tiene que saber eso. Entonces, para que la gente sepa, tú tienes que publicar. ¿Cómo se publicaba en la época de David? ¿Cómo se publicaba? Bueno, ya aprendimos en unos salmos anteriores que habían salmos que se los hacían cuadros escritos en piedra o en madera, se tallaban esos cuadros, se publicaba allí. Hoy es más fácil, más rapidito publicar, porque imagínate que tengas que escribir el Salmo 23 en un cuadro de madera. ¿Cuánto tiempo te llevaría, no? Y ahora llegás, copiar y pegar y ya está listo, pero lo importante es que lo publiquemos, que nosotros aprendamos a publicar, a identificarnos con Cristo, para que la gente conozca que somos hijos del Señor y que Dios es quien protege nuestras vidas. Alabado sea el Señor.
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo. Por lo cual esto es importantísimo, que los hijos de Dios no se avergüencen de llamarse hijos de Dios, que no se avergüencen de Cristo, que prediquen a Cristo. Porque cuando tú predicas a Cristo, la gente va a tener la oportunidad de cambiar sus vidas. Si tú le hablas de Dios, tú le estás abriendo la puerta a volver el camino de Dios. Le estás abriendo la puerta a que conozcan ese Dios de bendición, ese Dios de alegría, ese Dios que te va a traer cántico nuevo, el Dios que va a prosperar tu casa, que va a levantar tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Salmo 42 tiene unas frases que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Él, porque aún he de alabarle. Entonces, lo repite 3 veces y lo repite los salmos subsiguientes. ¿Por qué usa esta frase? Porque a veces hay un conflicto entre mi alma, ¿me entiende?, y lo que cree mi espíritu. A veces mi alma está afligida porque está preocupada, porque se ha alejado de Dios, porque parece que nunca más Dios me va a usar. Y allí le está diciendo en el Salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Todavía no está escrito todo lo que Dios puede hacer con mi vida, porque lo estoy escribiendo yo. Por eso todavía no está escrito. Entonces, Dios todavía quiere usarte, quiere hacer muchas cosas contigo. Entonces, a veces tu alma te ataca y parece que tú nunca vas a levantar, nunca te vas a poder poner de pie de vuelta. Y tú tienes que retar a tu alma y dices, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Entonces, cuando tú le hablas a tu alma, tú la despiertas a tu alma, la ordenas a tu alma, la encaminas a tu alma. Y eso lo hace el Espíritu, hermano. ¿Me entiende? El Espíritu nuestro, motivado por el Espíritu de Dios, es el que le habla al alma. Y el alma son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces nuestros sentimientos nos traicionan, nos atacan, nos autodestruyen nuestros sentimientos, porque es un problema del alma. Entonces cuando tenemos esos problemas tenemos que hablar al alma y decirle, confía en Dios, alaba a Dios, alma mía. Entonces por más que estés lleno de problemas, tú le ordenas a tu alma que alabe a Dios y vas a alabar al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si tú tienes problemas, ordénale a tu alma que se despierte, ordénale a tu alma que glorifique al Señor y vas a ver cómo tu alma responde. Y de repente tu alma se ordena y tu alma se busca al Señor y después tu alma está contenta porque está alabando al Señor, que eso es lo que tendría que haber hecho siempre. Pero allí cuando tú le ordenas, el alma responde a la voz tuya. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículos 16 y 17. Gócense y alégrense en ti los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Este es un cántico, esta que estoy leyendo es un cántico que yo lo cantaba cuando era jovencito. Y era muy lindo este cántico, en momentos de pena o de tristeza, lo cantábamos habitualmente. Pero hubo un cántico que te decía, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Que a veces estamos afligidos con problemas, pero Dios está pensando en nosotros. No estamos lejos de sus pensamientos, hermano. Dios nos tiene en sus pensamientos, nos tiene en sus proyectos, nos tiene en sus planes, por lo cual nosotros tenemos que entender que Él es nuestra ayuda, nuestro libertador, y que a veces solo hay que esperar. Hay que esperar, por eso hay que buscar al Señor y hay que saber esperar en Él. Buscar al Señor y saber esperar en Él. Cuando fuere tiempo, dice un texto de la Biblia, Dios os exaltará cuando fuere tiempo. Pero antes de eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Dios tiene un momento en que nosotros necesitamos buscarle, necesitamos humillarnos, necesitamos reconciliarnos, necesitamos pedir perdón adelante del Señor. Es un momento que el creyente, el ser humano, tiene que hacerlo. Porque esa búsqueda del Señor, ¿me entiendes?, es lo que hace o demuestra
tu intensidad de buscar al Señor con todo tu corazón. Y esa intensidad tiene que ser genuina, tiene que ser verdadera, porque Dios pesa los corazones. Por lo cual, cuando yo tengo esa intensidad profunda y verdadera de buscar al Señor, no porque alguien me trae, no porque porque mi mamá me trajo, no. Cuando es mi necesidad de buscar al Señor, es algo auténtico en mí, entonces Dios está pensando en nosotros. Y allí donde Dios nos levanta nuestra cabeza, hermano. Dios quiere bendecirte, bendecir tu hogar, bendecir tu casa, traerte gozo y alegría a tu corazón y que te olvide de tus penas. Amén. Olvídate de tus penas. Hazle caso al Chavo del 8. No guardes las penas que hacen mal al alma, pero sí guarda los momentos lindos, porque esos momentos lindos son la energía que yo necesito para cuando hay problemas. Yo sé que hay momentos lindos, que hay gente que me quiere, gente que me ama, que hay gente que está al lado, que no me ha dejado. De que no todos son críticas, no todos son problemas. Hay personas que sí se interesan verdaderamente en nosotros, y eso es lo que tenemos que guardar en el corazón, porque nos va a ayudar para seguir luchando y seguir viviendo. Alabado sea el Señor. Dios quiere levantarte, hermano. Así que si alguno aquí está pasando por situaciones críticas, luchando en su vida, está luchando, remando en dulce de leche, y parece que todo fuera tan difícil, hermano, déjeme decirle que Dios está, y Dios quiere mostrarte que hay otra forma de vivir la vida. Cuando Dios está en ti, en tu vida, es lo más importante de tu vida, entonces tú lo colocas en ese lugar como lo más importante de tu vida, y a partir de ese momento Dios comienza a pensar en ti. Que tú le puedas decir al Señor: Señor, aquí está mi vida. Tú puedas ser como un pincel que está limpito en el frasco. Estoy listo para que el Señor me use. Estoy listo acá. Deseo que Dios use mi vida. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, quiere mover algo, quiere hacer algo, quiere hacer algo maravilloso, dice: ¿a quién enviaré? Y está pensando en alguien. Y qué lindo que Dios diga: este chico puede ser que funcione, o esta mujer puede ser que sirva para esto. Dios está pensando en ti. Amén. Póngase de pie. Si usted quiere que Dios piense en ti, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Señor, heme aquí. Heme aquí. Yo no sé para qué voy a servir, pero aquí estoy dispuesto. ¿Cuáles son tus planes para mí? Tal vez ni lo sé, pero aquí estoy. Quiero ser tu voluntad. Quiero obedecerte, Dios. Dios, piensa en mí. Piensa en cada persona que está aquí. Que tus planes se revelen a nuestro corazón. Que sintamos esas ganas de hacer tu voluntad. Que vuelvan esas ganas que tuvimos antes. Que se despierte mi alma. Que se abran mis oídos. Que se abran mis ojos, Señor. Despierta mi espíritu, Dios. Despierta el espíritu de cada persona en este lugar, para que sienta ganas de servir. Despierta el corazón de tus hijos en este lugar, para que tu voluntad nos haga felices. Derrama la gracia y la misericordia de Dios
Nunca se aparten de nosotros tu misericordia, Dios. Señor, te amamos. Quiero publicar tu nombre, tu justicia. Que tu presencia, Señor, nos cubra, nos envuelva. Señor, derrite nuestros corazones en este día. Adelante de tu presencia sea tan fuerte que derrita nuestros corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tenga su mano levantada y dígale al Señor: Señor, úsame. Usa mi vida. Usa mi vida, Señor, para hacer tus maravillas. Usa mi vida, Señor. Aquí está. Alabado sea el Señor.